1:00 con 20 minutos, estamos en la rotativa del aire y en el momento económico. Vamos de inmediato con Valeria Fuertes, editora de RPP Economía. Valeria, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Un saludo para ti, por supuesto, para el público de RPP. Nosotros nos encontramos desde Pucallpa, en Pucallpa, 31 grados. Y al lado, justamente, del río Ucayali, una de las arterias económicas más importantes de la región. Y hablando de economía, Carlos, comentarle pues a los oyentes y televidentes de RPP lo que ha ocurrido con el famoso proyecto Olmos. Hoy el Premier ha señalado, se ha referido al proyecto Olmos, ha señalado que no se casarán con la corrupción, y esto en referencia a si quedaba la posibilidad o no de ampliar o de prorrogar por 10 años más, que era lo que había pedido la concesionaria Trasvase Olmos, subsidiaria de Novonor, antes Odebrecht, para continuar operando en nuestro país. Pero vamos a hacer un paréntesis para explicar esta situación pero muy en sencillo para el público de RPP. ¿Qué es un trasvase? El trasvase viene justamente del verbo trasvasar. Imagínate dos vasos de agua, uno lleno y otro vacío. Trasvasar es pasar agua del vaso lleno al vaso vacío a través de una cañita. Eso es lo que ocurre en los países que tienen regiones como el nuestro, donde hay mucha agua, que quieren trasladar justamente este elemento a una región con poca agua. ¿Para qué? Para implementar, impulsar justamente la producción agrícola de esa zona del país. Eso es lo que ha ocurrido con el proyecto Olmos, ubicado en el norte del país, para ser precisa, en Lambayeque. ¿De dónde se traería esa agua? Bueno, del río Huancabamba, que es vecino de Lambayeque, Cajamarca, a través de un túnel de 19 kilómetros que ya está listo desde aproximadamente el 2010-2012, se llevaba el agua desde el río Huancabamba, pasando por debajo de la cordillera de los Andes, hasta llegar a Lambayeque, justamente donde se ubicaba el proyecto Olmos o el Valle Los Olmos. Es decir, es uno de los proyectos de irrigación más importantes de nuestro país. Recordemos que la zona costera de nuestro país es desierto y necesita de agua, ¿no?, para poder florecer y producir distintos productos, ya sean frutas o verduras. Y es que gracias a eso justamente el norte de nuestro país, sobre todo Lambayeque, Piura y esa zona del norte de nuestro país, se ha caracterizado por producir entre mangos, uvas, arándanos, arroz, plátano, caña de azúcar. Ese es el contexto justamente del proyecto Olmos. ¿Y por qué se llama justamente Trasvase Olmos? Lo cierto es que el desarrollo económico de un proyecto como esto sí es necesario en el norte de nuestro país, sobre todo por la producción y la fuerza que tiene el sector agroexportador, por la cantidad de empleo directo e indirecto que esto genera. Ojo, se tiene que regar, gracias a este conducto, el trasvase de agua, cerca de 30.000 hectáreas. Carlos, ¿tú sabes cuánto es 30.000 hectáreas para que los oyentes y televidentes puedan entender? Son más de 6.000 estadios nacionales. Imagínate la cantidad de este terreno regado justamente por el agua trasladada que genera e impulsa el sector agroexportador. Tan solo en el 2023, Joana, solamente para cerrar, se generó 272.000 empleos, entre directos e indirectos. Justamente esta riqueza, Joana, Carlos, ha permitido generar la atención de los inversionistas. Hasta hace algunas semanas, Midagri, a través del gobierno central, estaba tratando de negociar con el gobierno de Lambayeque, el gobierno regional de Lambayeque, porque no sabíamos qué iba a pasar. El contrato con concesionaria Trasvase Olmos acababa en septiembre. La idea del Estado, Joana, amigos de RPP, Carlos, era traer un operador hasta que termine el contrato e ir por un lado, por un camino clave que se llama pues la asociación pública-privada. Lo cierto es que hoy el Premier, con estas declaraciones, le ha cerrado las puertas a la concesionaria Trasvase Olmos, que, como bien lo señalaba hace instantes, es subsidiaria de Novonor, ex Odebrecht. Amigos, esto como parte, por supuesto, de entender la historia, y probablemente en las próximas semanas sigamos hablando del proyecto Olmos, pero sí quería que nuestra compañera Geraldine Hernández nos hable un poco ya del sector laboral. Gracias, Valeria. ¿Qué tal, Carlos?